Muchas gracias, bienvenidos a nuestro programa. Vamos a considerar hoy en Génesis capítulo 15 el pacto de Dios con Abraham. Así que tome su Biblia por favor y ábrala allí en el primer libro, en el libro de Génesis, en capítulo 15. Vamos a comenzar nuestro estudio hoy con el versículo 9 y vamos a seguir hasta el 21. Pero como hacemos siempre, antes de avanzar, vamos a pedir la bendición del Señor, su guía y su dirección. Amado Padre, te agradecemos por habernos dado tu palabra escrita. Hemos leído muchos libros en la vida, hemos escuchado a muchos hombres hablar de distintos temas: arte, ciencia, agricultura, psicología, tecnología moderna, pero jamás hemos encontrado un volumen tan precioso, tan rico, tan detallado, tan certero y tan necesario para nuestras vidas como la Biblia. Tu santa palabra, Señor, gracias. Gracias por habernos dado este gran libro. Ahora te pedimos que al leer este pasaje en el libro de Génesis nos hables y te pedimos que tu verdad impacte nuestros corazones. Ayúdanos a comprender, a apreciar y a aplicar las verdades que vamos a aprender. Te pedimos por una bendición especial personas de todas las edades, de todas las denominaciones religiosas que nos están escuchando. Padre, te pedimos que tu palabra sea real para cada uno. Te pedimos que los jóvenes puedan abordar tu palabra, entenderla y ser edificados, enseñados. Te pedimos por los mayores, que esta palabra sea de edificación y motivación. Te pedimos por los mayores, los ancianitos, que tú les cuides en su lecho de sufrimiento o en su lugar de retiro y descanso. Ayúdales a la familia a cuidarlos. A todos, Señor, y cada uno en particular, háblanos por medio de tu palabra. Y si alguien tiene un problema en particular, te pedimos que tu palabra supla esa necesidad, que tú obres en sus corazones y les ayudes y nos ayudes. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amigos, vamos entonces a Génesis capítulo 15 y vamos a comenzar allí con el versículo 9. En nuestro estudio previo nos vimos que Abraham hizo una pregunta en el versículo 8. Ahora, creo que Abraham era una persona muy práctica y un verdadero creyente. Él le creía a Dios, lo vemos en versículo 6. Y Dios le dijo entonces: voy a darte la tierra. Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y luego, a esta altura, Abraham, de una manera muy práctica, dice: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y ahora Dios va a hacer algo por Abraham, para mostrarle cómo Él confirma su promesa, su pacto. Él ratifica, Él garantiza la promesa a Abraham. Y creo que Abraham iba a aprender una lección ahora que nunca había aprendido. Él va a aprenderla de una manera distinta. Mis amigos, se trata de la lección del sacrificio. Se le va a enseñar ahora que la base de toda la bendición debe ser un sacrificio de sangre. Siempre debemos recordar eso. Lo que Abraham va a aprender es algo que usted y yo tenemos que aprender también y jamás olvidar. La base eterna de nuestra bendición está en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La lección que Abraham va a aprender no está escrita en la Biblia a esta altura. Me refiero a Génesis 15, sino que la encontramos en Hebreos capítulo 9. Allí quedó escrito: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Abraham va a aprender la gran lección de Levítico capítulo 17, versículo 11, cosa que no estaba escrita todavía en los días de Abraham. Pero nosotros sí podemos leerlo. Dice: la vida de la carne está en la sangre. Y esta es la gran lección que Abraham va a aprender aquí. Y Dios va a ratificar, va a confirmar su promesa a Abraham por medio de un sacrificio. Dios estuvo hablándole a Abraham acerca de una posesión, una posteridad, y Abraham le creyó a Dios. Abraham llegó a ser un hombre justificado, pero ahora debe demostrar que una fe válida descansa en la obra consumada de ese sacrificio, Cristo en el Calvario. Y esto, me parece a mí, es el propósito de aquel sacrificio de capítulo 9 también. Ahora bien, aquí en capítulo 15 de Génesis leemos que Dios le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Ahora, mis amigos, no sabemos por qué Dios eligió estos animales en particular. Yo no sé por qué, así que no me voy a poner a imaginar cosas.
Solo sabemos que debían tener 3 años, y creo que pasa por el tema de la madurez. El animal debía ser maduro. Creo que ante los ojos de Dios solo se podía usar algo perfecto para un sacrificio, para la confirmación del pacto de Dios con el hombre. De manera que tenía que ser sacrificios limpios, o sea, animales limpios y maduros, que comprobadamente quedase demostrado que eran limpios y sin defecto. Mis amigos, solo los animales limpios, puros, debían usarse para el sacrificio. Eso lo vemos escrito más adelante, cuando Dios le indicó a Moisés en la ley qué animales se debían usar en los sacrificios. Pero ahora, en el Génesis, le requiere a Abraham que elija estos animales. Y espero que usted recuerde que en nuestro estudio de la vida de Noé y el diluvio, vimos que esa fue la razón por la cual Dios permitió que Noé llevara más de 2 animales limpios en el arca. Porque cuando Noé salió del arca necesitaría de esos animales para hacer aquel sacrificio. Ahora, sí sabemos que la variedad de animales aquí sugiere algo. En primer lugar, un campesino puede traer un becerro, puede contar con uno o con muchos. Pero un hombre pobre probablemente solo tendría un becerro y no podría darse el lujo de sacrificarlo, por lo cual traería una cabra, y de no tener una cabra podría traer una paloma. Desde luego que cualquiera podía conseguir una paloma. Así que estos animales aquí, no sé por qué Dios los escogió, pero lo que puedo sugerir al respecto es que eran suficientes para todos. El rico podría traer un becerro, el pobre no tenía posesiones como el rico, podía traer otro animal, hasta podía llegar a traer una paloma, y de ese modo satisfacer a Dios. Muy bien, leemos que Abraham en el versículo 10 tomó todo esto, los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. En otras palabras, los animales más grandes fueron degollados y cortados a la mitad, y había 2 filas, una especie de pasillo intermedio, diría yo, con medio animal de un lado y la otra mitad del otro. Y ese es el cuadro. Tomó él todo esto, los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Ahora, si usted se pregunta a qué se debe todo esto, permítame decirle que hay una razón. En aquella época, el trato entre los hombres, los métodos que usaban para los pactos, era algo similar, se hacía de forma similar. Entiendo que en la actualidad puede que vayamos ante un escribano y firmemos un acuerdo, o a un juzgado para ciertas determinaciones y acuerdos, pero en los días de Abraham, traer un sacrificio era una práctica común para hacer ese tipo de pactos. Y lo que hacían era depositar los sacrificios en el suelo, dejar una especie de pasillo en el medio, y se hacía una especie de promesa, de pacto, y yo diría hasta un apretón de manos, una garantía de que uno iba a comprar una propiedad a otro, un compromiso entre ambas partes. Así se hacía en aquel entonces. Déjeme decirle que en la profecía de Jeremías, capítulo 34, también tenemos una cita, una ilustración acerca de esto. En Jeremías 34, 18 leemos: «Entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por en medio de ellas». En otras palabras, era una práctica común. Se trataba de la confirmación de un arreglo, de un convenio o un pacto. Esa era la manera en que lo hacían y ese era el método empleado. En la actualidad, les repito, uno va a un juzgado, va a una escribanía, les pide allí a la autoridad que ponga la mano sobre la Biblia, le pide que jure, que diga la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. En el Islam se jura por Mahoma. Bueno, en aquel entonces también había distintas maneras y ciertamente Dios sabía que Abraham iba a entender bien el significado de todo esto. Así que le pidió a Abraham que matase a los animales y los pusiese así en 2 filas. Ahora volvemos a Génesis 15, versículo 11, y allí leemos que descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Ahora bien, ¿me permite sacar una aplicación práctica de esto? Creo que Dios simplemente le estaba diciendo a Abraham que iba a haber oposición.
Dios le estaba dando una tierra a Abraham. Él le estaba prometiendo una tierra a su posteridad como herencia. Pero iba a tener que entender que tenía que luchar contra adversarios por esa tierra. Creo que esas aves de rapiña lo representan muy bien. Aves que querían quitar de en medio ese sacrificio y ese pacto. Recuerdo en este momento la parábola del sembrador, palabras del Señor Jesucristo allá en Mateo 13. Allá leemos: «He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron». Ahora, cuando el Señor interpretó aquella parábola, en Mateo 13, 18, dijo: «Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón». Mis amigos, al dar la parábola, el Señor dijo que las aves del cielo comieron la semilla, y cuando la interpretó, el Señor dijo que las aves representaban al enemigo, al malo, a Satanás. Así que el Señor le estaba diciendo a Abraham que no iba a recibir la heredad de manera sencilla. Iba a haber oposición. Creo que el Señor le estaba haciendo un anticipo, una reflexión, para que entendiese que la tierra estaría ocupada y que habría oposición. Las aves en las Escrituras son, en varias oportunidades, símbolos del enemigo. En el libro de Daniel, capítulo 4, podemos verlo también. La profecía ha sido verificada en varias maneras. Egipto buscaba mantener a Israel fuera de la tierra. Las aves de Canaán hicieron de Israel la presa. Las aves de Grecia y de Roma y el Islam en estos últimos siglos han provocado a los judíos. Y en la actualidad muchos se oponen a que Israel posea la tierra prometida. Así que las aves continúan amenazando a Israel. Y Dios le hizo una promesa a Abraham. Le prometió la tierra. Sería de Abraham y su posteridad. Pero las aves vinieron y Abraham tenía que ahuyentarlas. Y el versículo 11 nos sugiere que Israel tendría dificultad, oposición. Y mis amigos, la historia nos comprueba que esto es así. Muy bien, avancemos a versículo 12. Dice que a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. En más de una ocasión encontramos que a alguien le sobrevino un sueño profundo en la Biblia. El primer caso fue el de Adán, cuando el Señor formó a Eva de una de sus costillas. Y en ocasiones se trata del sueño del juicio, cuando Dios causó que Saúl y sus hombres se durmieran mientras David le quitaba la lanza al rey, y eso lo leemos en el primer libro de Samuel, capítulo 26. Pero el sueño que Dios le dio a Abraham fue como el que le dio en más de una ocasión a Daniel. En otras palabras, hay una razón por la cual le sobrevino sueño, más allá del cansancio del trabajo del día. Permítame seguir leyendo un poco el texto y así vemos algo más. Dice: a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Mis amigos, creo que eso es una continuación del tema de las aves sobrevolando el sacrificio. Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Él se refería a la esclavitud en Egipto, y Dios continúa diciendo: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios le estaba anticipando a Abraham que habrían muchas dificultades, que Israel iba a estar en esclavitud en Egipto, que allá iba a pasar 400 años. Ese fue el gran horror que Abraham vio en la oscuridad. Y Dios le dijo: antes que alcances la herencia, habrá un gran precio que pagar. Pero él les dijo: después de aquellos 400 años, tu pueblo saldrá triunfante, victorioso, porque yo lo rescataré. Y Dios continuó diciendo: tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Dios le estaba diciendo a Abraham que iba a morir. Pues al decirle vendrás a tus padres, no creo que le quiera decir que sería enterrado en el mismo lugar que sus padres. Creo que se estaba refiriendo a su lugar de descanso, descanso celestial.
Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y yo creo que a eso se refiere aquí. Vendrás a tus padres en paz. Porque tal vez usted recuerde que Abraham es descendiente del linaje piadoso de Sem. Y él vino del linaje creyente, piadoso, aquel linaje que le creyó a Dios. Ahora bien, en el versículo 16 dice, en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Qué interesante que allí dice, no ha llegado a su colmo la maldad. Ahora, creo que Dios nunca nos dice las cosas a medias. Él nos ha provisto de todo lo que necesitamos saber con seguridad. Dios nos revela claramente lo que iba a hacer. Así que aquí le estaba diciendo a Abraham, va a haber dificultades, va a ser difícil, va a haber aflicción por 400 años. Ahora, mis amigos, un hombre que quiere cosechar hongos puede conseguirlos en pocas horas, en pocos días. Un hombre que quiere plantar y tener un cedro, no va a ver ese cedro en su esplendor mientras viva, porque eso llevará un proceso de años. Lo va a plantar, pero recién sus hijos o nietos van a ver ese árbol crecido. Ahora, un hombre de 90 años, al cual se le dice que su descendencia será como la arena del mar, como el polvo de la tierra y como las estrellas del cielo, debe aprender la perspectiva del plan de Dios. Antes que la promesa pueda cumplirse, iba a haber esclavitud, aflicción y juicio, y finalmente liberación. Luego Dios dice en el versículo 14, a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. En otras palabras, Egipto podría tener a Israel en esclavitud por muchos años, pero iba a ser juzgado por Dios. En Ezequiel capítulo 30, versículo 24, Dios dice, quebraré los brazos de Faraón. Pero luego dice Dios a Abraham, después de esto saldrán con gran riqueza. Mis amigos, los creyentes somos despreciados por el mundo. Puede que seamos rechazados por los inconversos cada día, pero un día dejaremos este mundo y saldremos con gran riqueza. No va a haber la plata y el oro de este mundo, sino que será con todo lo que hemos logrado en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a llevarnos un hermoso tesoro celestial. Una de las razones por las cuales continúo sirviendo al Señor es porque solo tengo una vida y esta vida es breve. Y solo lo que haga para Cristo va a permanecer. Cuando me vaya de este mundo quiero llevarme algo sustancial conmigo. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Esa fue la promesa. Como dije, no significa que Abraham iba a ser enterrado allá en el lugar de sus ancestros, sino que se juntaría con ellos espiritualmente, esperando el día cuando Cristo regrese para llevarlo con él. Mis amigos, hay muchas personas mayores, personas muy agradables que pertenecen a Dios, pero permítame decirle, el diablo tiene también de los suyos. Los que no tienen la vida de Dios, parece que por dentro se van poniendo cada vez más malos y más amargos, pero no sucede así con los hijos de Dios que están en comunión con Dios. Ahora bien, Dios dijo en aquella oportunidad allí a Abraham, en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Si Dios nos pide que seamos pacientes y pongamos la mirada más allá de las generaciones, es porque nos está diciendo que Él es paciente más allá de toda comparación. La maldad del amorreo no había llegado aún a su colmo. Amigo, nunca debemos olvidar que Dios está haciendo lo que nosotros no vemos en su real o completa magnitud. Él está involucrado en una guerra invisible con Satanás mismo y está enseñando verdad espiritual a los pocos que creerán en Él, que confiarán en Él en un mundo lleno de engaño y tinieblas como este. Dios ha sido paciente y le está diciendo a Abraham que sea paciente con los amorreos. Después leemos allí en Génesis 15, sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Observe la razón por la cual Dios adormeció a Abraham. Fue para mantener el pacto consigo mismo, pues esto se trata de un pacto incondicional.
Por lo general, dos hombres traían sus animales, los mataban y después caminaban entre medio juntos. Pero Dios permitió que Abraham durmiese, y Dios aparece en una especie de antorcha de fuego ardiente. Y mis amigos, aquí se trata de un pacto incondicional. Dios va a hacer lo que prometió más allá de lo que Abraham llegue a hacer. Es Dios quien instituye ese pacto. Aquí Dios inaugura el pacto, lo inicia, todo lo hace Dios. Él es una de las dos partes, y mientras Abraham, la otra parte, no hace nada, duerme. Aquí tenemos un pacto, la promesa que Dios ha hecho, y le estaba diciendo a Abraham, yo voy a guardar mi pacto, voy a cumplirlo. Después leemos claramente en el versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ahora, el horno humeando y la antorcha de fuego son símbolos de la presencia de Dios. Lo vemos en los primeros capítulos de Éxodo, por ejemplo, cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente. Y lo vemos de nuevo cuando Dios guía a su pueblo por el desierto y está allí en una columna de fuego en la noche sobre el tabernáculo. Y vemos nuevamente la presencia de Dios en el libro de Daniel, cuando Sadrach, Mesac y Abednego fueron arrojados al horno de fuego, y cuando el rey miró dentro del horno y vio a 4 personas en vez de 3. El cuarto, según él, era semejante a hijo de los dioses. Mis amigos, Dios, nuestro Dios, es fuego consumidor. Ese concepto está escrito en la epístola a los Hebreos. Así que el fuego representa la presencia de Dios. Así que cuando Abraham dormía, el horno humeando y la antorcha de fuego pasaron por entre los animales divididos. Ese era Dios manifestándose en el fuego, la presencia de Dios. Y en ese día Dios hizo pacto con Abraham y le dijo, a tu simiente le he dado esta tierra. Y Dios incluso avanza para darle los límites geográficos de la tierra prometida. Eso es muy interesante. Ahora, todo esto, el sacrificio de sangre, el pacto de Dios, la presencia de Dios y el fuego, esa antorcha ardiente, simbolizan al Señor. Ahora bien, recuerdo al Señor decir en Juan 8:56, a Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Cuando en aquella oportunidad se hizo de noche para Abraham, yo creo que Abraham vio realmente la luz. Esa antorcha de fuego que pasaba entre los animales sacrificados representa obviamente a Dios, al Señor Jesucristo. Dios en ese día hizo pacto con Abraham. Quiero insistir un poquito en esto. Los pactos de Dios no son arreglos entre dos partes. Las promesas de Dios comienzan y terminan con Dios mismo. Son pactos unilaterales, promesas divinas. Dios promete, Dios bendice. Dios da, Dios garantiza, Dios asegura. Es todo de parte de Dios. Y luego le dice a Abraham, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entiendo que se refería desde el río Nilo en Egipto hasta el río Éufrates. Mis amigos, Dios ha prometido eso para la descendencia de Abraham, la descendencia de aquel hombre llamado Israel. ¿Sabe una cosa? Nosotros, como gentiles, antes éramos como perros. Sí, gentiles que buscaban comer de las migajas de la mesa de Israel, pero no caigamos en pensar que todas las bendiciones de Israel son ahora para la iglesia. No cometamos el error de rechazar las migajas de las promesas terrenales a Israel que Dios ha escogido para que poseyera la tierra. Mis amigos, Dios nos ha dicho, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Lo leemos en el Salmo 122, versículo 6. Entonces en aquel día, Génesis 15, Dios hizo un pacto con su pueblo y se lo confirmó a Abraham.
O podemos decir que lo hizo con Abraham y lo confirmó a su descendencia. Génesis capítulo 15. Y sabe una cosa, mi amigo, Dios hizo un pacto con usted y conmigo cuando envió a su Hijo y lo envió a morir en la cruz. La muerte sacrificial de Jesucristo y sustitutoria, es decir, en lugar de nosotros, es la garantía de que todo lo que Dios prometió al creyente lo recibirá en su totalidad. Dios ha hecho pacto en Cristo en la cruz, mi amigo. Dios ha hecho nuevo pacto. Espero que usted haya creído en Cristo como Salvador personal. Murió por nuestros pecados y resucitó para ofrecernos perdón y vida eterna. Justificación de pecados. Mi amigo, espero que usted sea creyente, que ya haya recibido a Cristo y nacido de nuevo, que haya acudido personalmente al Señor Jesucristo y lo haya recibido como su Salvador personal. Y si usted es salvo ya, estimado oyente, querido hermano en Cristo, descanse en el pacto de Dios. La promesa de la vida eterna jamás será abrogada. Dios jamás va a romper una de sus promesas. El Señor dijo en Juan 10, les daré vida eterna y jamás perecerán. Descanse y descansemos en esa promesa extraordinaria del Dios vivo y verdadero. Bueno, mis amigos, se terminó el tiempo por hoy. En nuestro próximo programa vamos a comenzar con el capítulo 16 de Génesis. Vaya leyendo entonces, Génesis 16. Será hasta entonces. Dios le bendiga.